Veo que llego casi al fin de esta presentación, que es en realidad mi fin, y no he hablado mucho del SIDA. No puedo hacerlo, no sé qué es. Nadie lo sabe realmente. He visitado decenas de médicos y para todos es un enigma. Se atienden las enfermedades relativas al SIDA, pero el SIDA parece más bien un secreto de Estado. Sí puedo asegurar que, de ser una enfermedad, no es una enfermedad al estilo de todas las conocidas. Las enfermedades son producto de la naturaleza y, por lo tanto, como enfermedades, y como todo lo natural, no es perfecto. Se pueden combatir y hasta eliminar. El SIDA es un mal perfecto porque está fuera de la naturaleza humana y su función es acabar con el ser humano de la manera más cruel y sistemática posible. Realmente jamás se ha conocido una calamidad tan invulnerable. Esta perfección diabólica conocida es la que hace pensar a veces en la posibilidad de la mano del hombre. Los gobernantes del mundo entero, la clase reaccionaria siempre en el poder y los poderosos bajo cualquier sistema tienen que sentirse muy contentos con el SIDA, pues gran parte de la población marginal que no aspira más que a vivir y por lo tanto es enemiga de todo dogma de hipocresía política, desaparecerá con esta calamidad. Sebastián Caraballo, Montevideo, Uruguay. Sudaca, pobre, marica, bailarín, activista, positivo y feminista. Autor del proyecto A tu discurso le falta virus. Buenas tardes, Montevideo. Somos Nico Martínez Y Omar Beretta. y juntos hacemos Ay, puto el que lee. Porque ya está. puto sudaca, puto pobre, puto marica, puto bailarín, Que puto hasta el- activista, puto positivo, puto femenino, todo. Sebastián Es que de Caraballo repente, nos no va a sé, cagar puto el ya no podcast. contempla todo. Es un epíteto ya muy bueno, no importa. En fin, bueno, y acá estamos con Sebastián Caraballo tomando café y bizcochitos en esta tardecita que hubo lluvia, sol, en fin. Y bueno, y acá vamos a leer ese textazo que nos leyó. Sebastián, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Sebastián, a nosotros nos pasó tu contacto Luca Fauno, el queridísimo Luca Fauno, la Hermana, queridísima Luca Fauno. amor. Un Sí, besazo le le mandamos a amamos. Luca. Sí, Le amamos todos. épica. Y también estuvimos viendo por las redes y por diferentes medios sobre tu proyecto de A tu discurso le falta virus. Sí. ¿Nos querés comentar un poquito sobre de qué va? Bien, a ver, ¿de qué va? En realidad el proyecto A tu discurso le falta virus nace en realidad por la necesidad un poco de mi parte de empezar a hacer un híbrido, digamos, entre mi profesión, que es la de bailarín, y con esto que me atraviesa y que bueno, que hace mucho tiempo que estoy llevando adelante, que es mi activismo, sobre todo mi activismo cero positivo. Entonces me parecía que estaba en una oportunidad en la que podía mixturar estas dos cosas y generar, no desde el ámbito político, que era lo que más firmemente me venía dedicando estos últimos años, sino más desde el lugar de las artes escénicas, justamente lograr poner el tema del VIH sobre la mesa, empezar a discutirlo desde un lugar no tan convencional y que me permitiera no hacerlo desde un lugar tan polite de tener que amoldarme a ciertos lugares, etcétera. Claro. Hacerlo desde un lugar artístico me da otras libertades que en un ambiente político capaz muchas veces no está tan bueno. Bueno, nada, y ahí conecto con Fauno, porque es un amigo, es un referente que yo tengo del otro lado del charco en Argentina, y en realidad esta frase, a tu discurso le falta virus, la tomo de un post que él hace en sus redes sociales y que a mí me impactó muchísimo, donde bueno, cuestionaba un montón de cosas sobre el activismo que está sucediendo en estas eras, donde muchas veces el VIH sigue siendo un tema en el que no se contempla dentro de este concepto tan grande que es la interseccionalidad. El VIH sigue estando dentro de los últimos parámetros de esa interseccionalidad y bueno, logramos congeniar y me parecía importante que él estuviera en la apertura de este proyecto. El proyecto está dividido en 3 etapas.
La primera es una etapa más conceptual, de intentar compartir y leer propiamente el proyecto a puertas abiertas, invitando a activistas y referentes de la sociedad civil organizada y de las artes escénicas a debatir un poco, a tomar insumos también de eso, como una acción un tanto performática. Se busca que haya una apertura al diálogo, y de ahí tomo insumos y cosas. Por otro lado, la segunda fase sería la de un montaje y presentación de esta pieza escénica que estoy formando, y la tercera ya sería más de socialización y ver qué alcance tuvo la pieza, qué posibles cosas se pueden modificar o no, y va como en breve resumen sería como eso, en grandes rasgos del proyecto. ¿Y cómo ves que está respondiendo la gente ante esta propuesta tuya? Me estoy viendo desde un lugar súper personal como bastante interpelado, porque estoy tomando como el riesgo justamente de exponerme, no desde el lugar donde ya mucha gente me conoce, que es propiamente el del activismo. Si bien hay mucha gente que sabe que soy bailarín, nunca me han visto tal vez en escena, porque es más la difusión que tengo con mi activismo que propiamente trabajando. Y creo que hay un poco de expectativa capaz por eso, para ver qué hace la marica, ¿no? ¿Qué va a bailar la marica? ¿Qué nos va a decir además? Y nada, yo creo que se está generando una sensación bastante buena. ¿Qué quieres decir a tu discurso le falta virus? ¿Qué quieres decir con esa palabra, con esa frase, ¿no? Que mucha gente al principio no la entiende capaz, o no del todo, o se la cuestiona. Y en realidad también esa frase nace de ese post que contaba un poco antes, en el que Fauno empezaba diciendo ojalá todos tengan VIH, y terminaba diciendo a tu discurso le falta virus. Si bien lo que quiere decir en el contexto de este post, lo que quiere decir Fauno es que ojalá tengamos VIH todos a la hora de ir a votar, a la hora de ir a un médico, y a la hora de debatir en una mesa cuando se está hablando del tema desde un lugar que tal vez se sabe que no es el correcto, como lo hacemos tal vez con otras causas que nos involucramos. Hay muchas personas que yo, por ejemplo, en Uruguay he militado y he activado por la ley integral para personas trans, y yo no soy necesariamente una persona trans, entonces muchas veces como que va desde ahí tal vez, tal vez con esta cuestión del concepto de interseccionalidad, que no se necesita ser la causa muchas veces para formar parte de la lucha, sí. Y que hay una cuestión muy también que tiene que ver con la representatividad y la primera voz de las personas que reclaman. Entonces yo milité, por ejemplo, la causa trans, pero nunca salí a hablar en nombre de esas personas. Buscar la representatividad por ese lugar, que nosotros creemos nuestro propio sujeto de derecho, nuestra propia voz política, en primera persona como personas con VIH. Ese es un poco por ahí, implementar más a nuestros discursos cotidianos, teniendo en cuenta esto de la interseccionalidad, también el discurso de las personas que tenemos VIH. Claro. Yo justamente te acabo de preguntar por la cuestión de cómo va respondiendo la gente, porque más o menos algo que yo percibí, que es algo que estamos hablando justo por fuera del micrófono, en algo que yo percibí mucho es que hay mucha gente que ante el miedo de decir algo que pueda o no ser ofensivo, prefiere no abordar o no preguntar ciertos temas. Creo que históricamente y sistemáticamente, inclusive no solo a nivel en el cotidiano, entre la relación de las personas, sino también de un modo hasta institucional muchas veces, el silencio ha sido nuestro mayor enemigo como población que vive con VIH. Y ni que hablar esto de las terminologías o de la manera de referirse a hablar del VIH de manera correcta. Sin dudas hoy nos seguimos encontrando con información que circula que es justamente incorrecta, y es también nuestro gran enemigo. Yo en el marco del proyecto Tu discurso le falta virus, una de las cosas que escribo es que esta es la enfermedad de las palabras muchas veces. Me gusta como ese término adjudicarle al VIH-Sida. Por esto mismo, ¿no? Porque el silencio, el no hablar, o cuando se habla hacerlo de una manera incorrecta por no saber los términos o inclusive cuáles son las vías de transmisión, ya no es solamente una cuestión conceptual. Si fuera muchas veces solamente una cuestión conceptual y de términos, sería creo que mucho más llevadero, pero en el cotidiano nos encontramos que esto que empieza siendo un problema de términos se traduce a un montón de problemas hasta en el uso cotidiano de una persona, de sus
materiales, utensilios claro, su básicos, día a día. como bueno. Claro. Y bueno, así es como se transforma también como un arsenal de información en nuestra contra, que son los mitos y la desinformación y los estigmas asociados al virus. Hay como un mito que es muy rioplatense y que también puede llegar a involucrar al Paraguay con el tereré, pero como que se transmite tomando mate. Es como un mito, ¿no? Que bueno, no tomo mate, o sé que esta persona tiene VIH y capaz que dudo si le ofrezco un mate o no. Bueno, y todo eso también tiene que ver con la carga de estigma y de discriminación que en el cotidiano vivimos. Y es muy loco, a mí me sorprende un montón y porque hasta en términos médicos, hasta los médicos se supone que son las personas que están formadas para hablar de cierta manera también, utilizan esos términos si se habla de contagio, o no hacen hincapié cuando están siendo entrevistadas en esas terminologías que hacen en nuestro cotidiano. Nos ponen como una barrera. La transmisión en realidad lo que implica es que sea por vías específicas. El virus es transmisible o el VIH se transmite porque tiene solo unas maneras específicas de que suceda la transmisión. El contagio lo que implica en realidad es que no hay barreras que no permitan la transmisión o que no se genere el contagio. Por ejemplo, el virus de la gripe o una tuberculosis son altamente contagiosas y por sus características propias hacen que las personas, por ejemplo, en esta sala, si yo tengo una tuberculosis, estén en riesgo expuestos a contraerla. Sin embargo, yo vivo con VIH, estoy acá y no hay manera posible, a no ser que sea por vía sexual, por usando y otra vez bajo cosas específicas intravenosa, o bueno, en caso de, no sé, que haya un cuerpo gestante en esta sala y que quede embarazada, y que no esté bajo tratamiento, y ahí bueno, se genera una transmisión vertical, como se le dice. Por eso se habla de transmisión y no de contagio. El VIH tiene 3 vías específicas, que son esas 3: sexual, por usuarios de drogas inyectables o personas por transfusión con agujas infectadas, y vertical, que es de cuerpo gestante a IGE, y nada más. O sea que el beso no transmite, abrazar no transmite, usar la misma toalla, el mismo baño, el mismo vaso, todo eso son mitos que giran en torno al virus, como por ejemplo otro que había, que tal vez no es tan conocido, pero del mosquito. Si me pica un mosquito y después ese mosquito va y pica a otra persona, le transmite el virus. Y hay que pensar en algo tan básico que es VIH, que significa virus de inmunodeficiencia humana. La H es lo que hace que este virus afecte solamente a los humanos. Entonces está. ¿Podríamos hablar un poquito sobre la distancia entre VIH y SIDA? Esa es otra de las grandes diferencias a nivel de términos y toda la información que engloba a esto que implica vivir con el virus. El VIH es justamente el virus propiamente, y el SIDA es otra cosa, que es lo que se causa, es un síndrome que se presenta cuando ya el virus ha hecho su trabajo, digamos, dentro del organismo, y se ha replicado y hay una carga viral dentro del cuerpo que lo que hace es a nuestro sistema inmunológico dejarlo totalmente expuesto y vulnerable a tener enfermedades oportunistas, como se le dice. Entonces el VIH en realidad lo que causa es el SIDA. Las personas no se mueren propiamente de SIDA, porque el SIDA es el síndrome ese de vulnerabilidad, digamos, al que estamos expuestos. La gente no se muere de SIDA, sino que se muere por enfermedades relacionadas al SIDA. Y está bueno también saber que la etapa SIDA, como sería mejor nombrarla, es reversible. Entonces puede ser que tú estés, te encuentres con tu diagnóstico, por ejemplo, y estés en una etapa SIDA. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la distancia entre el VIH y el SIDA? Bueno, hay varios factores. El VIH es adaptable como virus a los diferentes cuerpos y organismos, entonces depende como mucho de eso, pero por lo general es asintomática como patología. Entonces muchas veces vos podés estar viviendo muchos años con el virus y sin testearte, no saber que lo tenés, hasta que te diagnostican cuando ya estás en una etapa SIDA, porque tu sistema inmunológico está muy vulnerable
y contrajiste una enfermedad oportunista. Pero hay una distancia que se estipula que es de 10 años aproximadamente para llegar a tener síntomas realmente notorios que tengan que ver con una etapa de SIDA. Pero como les digo, el VIH es en realidad el virus y el síndrome es como la sintomatología a largo plazo que se presenta por no estar bajo un tratamiento, por ejemplo. Hoy en día, como les decía, el SIDA es algo reversible y está buenísimo también que se entienda que, bueno, me voy a hacer un test hoy porque me siento bastante mal ya hace un tiempo y resulta que el VIH me da positivo. Y además cuando me dan los estudios me dicen que estoy en una etapa de SIDA. Tengo que saber tal vez, que si bien todas esas noticias son bastante choqueantes, en un principio entender que estás en una etapa SIDA no significa que te vas a morir, sino que tenés chances hoy en día de poder revertirlo y bueno, que no estás condenado a eso, que es como un mito más, ¿no? Que SIDA es igual a muerte. Si bien hoy en día el VIH es una infección crónica, gracias a los avances científicos y bueno, los medicamentos que existen nuevos, se dice que existe una cura funcional que es propiamente gracias a la medicación, pero esa cura funcional lo que permite es que no se transmita el virus. Claro. Esto es lo famoso que se escucha mucho del indetectable intransmisible. Sí. Vos si tenés un tratamiento, si estás bajo un tratamiento y lo tomás como se te indica, lo que podés generar es la indetectabilidad. Eso implica que tu carga viral, la cantidad de tu virus en el cuerpo es muy baja y no existe riesgo de transmisión. Esto es un dato que recién el año pasado la Organización Mundial de la Salud publicó, claro, como algo formal, donde hubieron muchísimos estudios en parejas serodiscordantes, que son una pareja de una persona infectada con el virus y otra que no lo tiene. Esa persona que estaba infectada por el virus del VIH estaba bajo tratamiento y estaba indetectable. Y mantuvo relación con su pareja seronegativa durante un periodo de tiempo sin preservativos. Y lo que se ha comprobado en este estudio, que implicó a muchísimas parejas, es que las personas indetectables no transmitimos el virus. Entonces, ahí lo que se genera es, bueno, una barrera, digamos, para que no se siga propagando la infección. Y tu calidad de vida es, en términos médicos, llevadera, o sea, podés tener una vida en términos funcionales como cualquier otra, inclusive que no lo podés transmitir. Esto del indetectable intransmisible lo que nos hace a nosotros es tener una información que está buenísima, que obviamente nos ayuda en todo lo que implica la sexualidad. Muchas veces uno cuando vive con el virus, por los propios mitos y los estigmas que circulan alrededor, se autopercibe muchas veces como una posible arma biológica potencialmente peligrosa para otros porque puede llegar a infectarle, y en realidad saber que si estoy bajo un tratamiento y estoy indetectable, si saber que eso significa que no transmito el virus, en mi cotidiano me permite desenvolverme mucho mejor y me elimina como toda esa carga que es inclusive hasta emocional. Y ahí te quería preguntar cambio de conciencia en todos los niveles, ¿no? Tanto de políticas públicas como en lo interpersonal privado. ¿Cómo ves ese cambio de conciencia a lo largo de las generaciones? Porque en muy poco tiempo pasó de los que somos más viejos, a que era una noticia pésima, a los que son súper jóvenes ahora, que bueno, ya nadie coge con forro, y la incidencia del PrEP. ¿Qué cambio de conciencia ha habido con respecto a estas nuevas noticias? Bueno, un montonazo, porque imagínate, yo hace un poquito más de 5 años que vivo con el virus, y si bien el indetectable intransmisible ya era algo que en las internas circulaba como una posible información, o se decía que el riesgo de transmisión era casi cero, nunca se decía que era totalmente cero. Propiamente indetectable. Exacto, pero de golpe apareció el concepto de indetectable, de golpe apareció algo que es el PrEP, después apareció el PEP, y es como un montón de información que gira en torno al VIH, que hace también algo que tiene que ver como una mención que se le dio, que es la prevención combinada. El PrEP en realidad es un tratamiento pre-exposición, entonces lo que uno hace es, si sabe que se va a tener relaciones sexoafectivas en las que no use preservativo, por ejemplo,
y pueda sentirse expuesto a contraer el virus, lo que se hace es tomar una medicación previa a la exposición, que lo que permite es bloquear la entrada del virus en sangre. Después, por otro lado, y a diferencia, está el PEP, que es el post-exposición, que ahí sí es, por ejemplo, cuando hay una violación, cuando hay, por ejemplo, un accidente en el sistema de salud, donde puede también un enfermero o quien fuera verse involucrado en haber contraído el virus. O no sé, yo sé que no estoy indetectable y estoy teniendo una relación con una persona y se me rompe el preservativo o lo que fuera, puedo solicitar dentro de las 72 horas, no en todos los países esto es un servicio que exista, pero bueno, se puede consultar. Dentro de las 72 horas lo que se recomienda es ir a una emergencia, contar de la situación de riesgo de exposición, y ahí lo que se hace es un tratamiento para tomar por 28 días, y lo que se logra es muchas veces, o sea, si es dentro de esas 72 horas, recomendable que el virus efectivamente no se adhiera al cuerpo. Yo personalmente, como persona seropositiva, el indetectable, intransmisible es algo que al día de hoy, inclusive en mi propio discurso, he cambiado como la concepción sobre todas esas ideas. Hablo muchas veces de que lo indetectable, intransmisible potencia muchas veces las desigualdades entre poblaciones, que bueno, que por distintas maneras hay diferencias. Lo veo también como una cuestión de clase muchas veces, ¿no? Porque si bien los tratamientos se dicen que son de acceso universal, hay como una diferenciación que hay que hacer entre lo que tiene que ver con acceso universal y la cobertura. Hay muchas veces que ese acceso universal no cubre ciertos territorios o ciertas poblaciones y bueno, y tal vez hay gente que no llega a tener su medicación todos los meses en tiempo y forma y su indetectabilidad está en juego. Lo indetectable, intransmisible, a mí desde lo personal me hace como pensar en términos de VIH, como en seropositivos de primera y de segunda en alguna cuestión, como esta especie de ciudadanos de primera, de segunda. Entonces creo que en términos de políticas públicas, tanto como Estado propiamente, me parece que hay que hacer un montón de trabajo para que las personas que ya están infectadas efectivamente logren generar la indetectabilidad. A mí yo siempre voy primero por las personas que ya viven con el virus y desde ahí nace mi activismo. Después pienso en lo que tiene que ver con la prevención y en lo importante que es que una persona no se infecte. Y esto del indetectable, intransmisible, está bueno que nosotros lo contemos porque es algo que nos beneficia y nos quita un montón de carga, pero siempre tiene que venir acompañado de una información que implica otras infecciones de transmisión sexual. Yo, por ejemplo, estando indetectable, puedo tener con cualquier pareja sexoafectiva, si lo decido consensuadamente, sexo sin protección o sin preservativo, que yo sé que no hay riesgo de transmisión, pero yo no sé si estoy expuesto a una sífilis, a una gonorrea, a un HPV o a cualquier otro tipo de infección de transmisión sexual. Por eso me parece que nuestro rol fundamental es, bueno, hablar del indetectable, intransmisible, hablar de estas cuestiones que tienen que ver con, bueno, este seropositivo de primera o de segunda por su simple estado de indetectabilidad. Y bueno, y después como de las otras ITS posibles, de que la gente tiene que tener conciencia de eso. Y después retomando, saliendo como del concepto de indetectabilidad y estas asociaciones de ideas, yendo a esto del PrEP. ¿Qué es el PrEP? Es medicación, que es la medicación que tomamos las personas seropositivas, que se le da a personas que no tienen el virus. Y es muy loco, porque en realidad es gente que en un principio se pensó en esta cosa de la prevención combinada, por ejemplo, para personas que ejercen trabajo sexual o personas que tal vez sufrieron una violación o casos bastante particulares en los que había una posible exposición al virus y se les medicaba. Por ejemplo, un trabajador sexual, vamos a tomar ese caso que es como sabe que puede haber una relación en la que no utilice preservativo. Esa persona toma de antemano este tratamiento que es el PrEP y lo que hace es no permitir que el virus ingrese a la sangre. Pero es muy loco porque es una persona que no tiene VIH, que toma medicación para gente que tiene el virus y la toma para no tener que tomarla todos los días.
¿Se entiende? Claro, sí. En realidad vos estás tomando todos los días una medicación que lo que te previene es que vos no tengas el virus y que no tengas que tomar Claro. pastillas toda O sea, tu vida. una pastilla diaria preventiva a tomar pastillas diarias nomás otra vez. O sea, si se piensa como desde la lógica tan simplista como eso, me parece que mucha más gente se cuestionaría el acceso al PrEP. El acceso al PrEP también tiene que ver con una cuestión de clase, porque las que se pagan eso son las maricas blancas, hegemónicas, Claro. que tienen de clase alta, que bueno, nada, prefieren tener ciertas prácticas sexuales en las que ni siquiera se cuestionan esto de las otras ITS, porque el PrEP lo único que previene es el VIH. Y está también comprobado en números que en todos los países donde se ha incrementado el PrEP dentro de los esquemas de la salud pública para brindarlo como servicio, los números de otras ITS ha aumentado un montón. Entonces creo que también a la hora de implementarlo a nivel de salud pública tiene que venir como con un peso importante a informar sobre todas estas cuestiones previas que la gente tiene que decidir. Si bien creo que tengo una postura que es más hacia el no al PrEP, no cuestiono qué persona elige hacerlo o no. Creo en la libertad de los cuerpos y de las cuerpas de tomar las decisiones que cada uno considera. Pero me parece súper importante que si se implementa el PrEP o se va a hablar del PrEP, se hable con todas estas precauciones y que ahí la gente pueda decidir realmente con más información. Porque en realidad está tomando una medicación que a la larga le va a dar efectos secundarios como cualquier otra persona. Y yo no sé si la gente es tan consciente de eso. Claro. Para vos, ¿cuál es la relación, cuál es el rol del Estado para con las personas con VIH? ¿Y cuál debería ser, cuál ves que es hoy la problemática principal del vínculo Estado y personas con VIH? ¿Y cuál vos ves que es el camino a seguir? Y yo de lo que siempre me quejo constantemente es como de la falta de voluntad al diálogo, pero no a un diálogo que nos escuchen, nos reciban y después se tomen las decisiones de manera aislada, como tiene que haber una disponibilidad al diálogo y que ese diálogo lo que genere sean políticas públicas en las que en su realización y en su armado y en su esquema seamos también las personas seropositivas quienes las diseñemos y les demos nuestra voz justamente y se nos contemple a la hora de tomar esas decisiones. Entonces me parece que es súper importante que exista primero una disponibilidad al diálogo, que en ese diálogo no se nos cuestione sino que se nos contemple, porque los años de experiencia y bueno, si bien es una infección que tiene 30 años en el mundo aproximadamente, no se ha avanzado mucho en términos de políticas públicas y es como que el tiempo en lo que tiene que ver con el VIH no ha pasado. Yo siempre cuestiono eso, en Uruguay somos muy progres para muchas cosas, pero con el VIH no se ha hecho absolutamente nada. No tenemos una ley integral para personas seropositivas, no tenemos una ley integral de VIH, que esa ley inclusive puede incluir otras infecciones de transmisión sexual, y me parece que es una discusión que se tiene que dar, no solamente a nivel parlamentario, sino a nivel ciudadano y sobre todo de los colectivos de personas viviendo con VIH y con trabajo en VIH. Creo que estamos en una etapa muy buena en el país en el que tenemos que tomar conciencia del poder que tuvieron las compañeras y compañeros trans, travestis, con toda esta campaña que generaron de movilización para una ley integral para personas trans, donde, bueno, en muy poco tiempo se logró no solamente que se aprobara la ley, sino que también se reglamentara e inclusive intentando derogarla a través de un plebiscito, la ciudadanía la apoyó y dijo que no a esa derogación de la ley, y eso es algo que nosotros entendemos que estaría buenísimo, que se debe tener una ley, que si bien mucho de las leyes en realidad no creo tanto en todas esas cuestiones, creo que sirven como para tener un marco de no vulneración ante posibles avances de gobiernos que son totalmente ultraconservadores y de derecha. Si nosotros en Uruguay, por ejemplo, tenemos una ley integral de VIH, no vamos tal vez en el caso de que gane en este año electoral una derecha ultraconservadora, no va a ser tan fácil que suceda lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy en día en Argentina, donde 15.000 personas con VIH no tienen medicación. Eso, si existiera una ley en Argentina, creo que sería algo que no estaría sucediendo de la misma forma. Muchas veces pensamos que nuestro mayor enemigo es la propia sociedad por la falta
de información y todo lo que eso genera como el estigma, sino muchas veces nuestro propio enemigo también es el Estado y es desde las instituciones es donde muchas veces más se nos vulnera. Y bueno, siento que lo que el Estado tiene que hacer es poder hablar del tema con la responsabilidad y con la escucha que nos merecemos. Claro. En este podcast le damos mucha importancia a la ESI, a la educación sexual integral, y quería saber si tenías algún comentario para hacer respecto de estos contenidos de VIH en la ESI en las escuelas y cuál es la información que se está dando a las niñas, ¿no? Y a las generaciones que están comenzando con su vida sexual. Y bueno, yo creo que también es algo por lo que tenemos que intentar velar acá, por una ley también ESI, porque bueno, es como que tenemos reglamentado una ley de interrupción involuntaria del embarazo, tenemos esta ley integral para personas trans, que tienen que ver mucho por su interseccionalidad propiamente, tiene que ver directamente con nuestra sexualidad, más allá de que la ley integral para personas trans capaz lo que reivindica o sobre lo que trata es sobre la identidad y no tanto con las prácticas sexuales, pero hay que entender que, por ejemplo, en Uruguay, en esta zona del mundo sobre todo, hablamos de VIH en poblaciones concentradas. Sin embargo, en África la situación del VIH es otra porque es una infección generalizada. Y bueno, por ejemplo, la ley integral para personas trans, por lo que tengo entendido, no tiene algo específico que hable sobre el VIH para integrarlo y trabajar con esa perspectiva desde una ley integral para personas trans. La ley integral, de interrupción voluntaria del embarazo no hace especificación tampoco en madres que tengan el virus, tal vez se considera que no es necesario, pero está bueno que se entienda que dentro de la importancia de la educación sexual hace que en cuerpos gestantes, bueno, ni que hablar en las mujeres con VIH que se embarazan, viven una violencia obstétrica constante desde el día cero que cruzan un consultorio ginecológico y tienen a alguien cuestionándole por qué decidió embarazarse, claro, si tiene el virus. Entonces me parece que es importante contemplar el VIH y ampliarlo a la interseccionalidad. Entonces, si bien me parece que es súper necesario reglamentar una ley integral de VIH e ITS, me parece que una ley de salud sexual es más que necesaria. Y bueno, y nosotros en nuestro cotidiano nos encontramos que vienen y nos piden para que hagamos talleres en secundarios, no tanto con la niñez, pero sobre todo con adolescentes. Y siempre hay resistencia de todas maneras a trabajar con el tema. Nosotros el grave problema que tenemos con el VIH, que no solamente es un tema que es algo complejo de hablar porque tiene que ver con el sexo, como que a todos nos cuesta hablar capaz de algunas prácticas a la hora de tener sexo. Imagínense en hablar todavía del VIH como un tema un tanto más naturalizado a la hora de tener una práctica sexual con alguien. El VIH tiene no solamente la carga de que es algo que nos da vergüenza, sino que además es un tabú. Entonces el tabú lo que hace es poner una barrera mucho más compleja a la hora de abarcar el tema. Entonces es importante que, en este marco de una educación sexual integral se abre el VIH con la naturalidad que se debería hablar, porque eso también, inclusive como impacto, lo que va a generar es que mucha gente quiera acceder a testearse, no tenga tanto miedo a la hora de decidir hacerlo, entienda que si le da positivo no es una condena de muerte y puede desarrollar una vida como la de un ser humano, inclusive que no tenga el virus en términos médicos. Y bueno, me parece que la educación sexual es fundamental no solamente para prevenir algunas cosas, sino por sobre todo para prevenir muchas otras que inclusive no se contempla como con tanto potencial. Lo que nos da la información es muchas veces libertad justamente a la hora de tomar decisiones. Parece que hay que apuntar a eso, a informar, que esa información se convierta en poder y a partir de ahí vivir lo más cómodo, con una vida digna y responsable en todas nuestras prácticas. Tian, ¿a dónde se tiene que acercar la gente para hablar con ustedes, para obtener información sobre estas cuestiones? Bien, acá en Uruguay pueden escribirnos al mail de la red, que es la Red Uruguaya de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Es jovenespositivosuruguay@gmail.com. Si no, nuestro Instagram es @avanzamosconamor. También tenemos una cuenta de Twitter que es @rujab_.
o un canal de YouTube donde pueden ver nuestras entrevistas, y hay un documental que hicimos que es RUJAP Oficial. Y bueno, si están escuchando en otro país, pueden googlear. Por lo general existen redes de personas viviendo con VIH. Es importantísimo que podamos contemplar el acceso a la información y buscar redes de personas que trabajen con el tema del VIH. Seguramente en cualquier país hay alguien que esté trabajando para que podamos recibir contención, ayuda. Así que nada, eso, les animo a que busquen ayuda y que sepan que no están solos ni solas. ¿Reciben consultas del extranjero? Sí, muchas veces sí. Algunas veces son para una cuestión más periodística, pero muchas veces lo que recibimos son mails de gente que quiere venir a vivir a Uruguay y que no sabe cómo es el acceso a la medicación y que tiene como esas dudas, y bueno, les brindamos como ayuda un poco por ahí. Estábamos hablando justamente con Omar sobre cómo hay una generación que está básicamente diezmada por las políticas públicas silenciadoras de gobiernos conservadores que evitaron el acceso a la salud de un millón de personas que vivían con el virus. Todavía los efectos tremendos que estamos sufriendo, especialmente respecto de VIH, de la época de Reagan-Thatcher, ¿no? Así que el 27 de octubre, chiques, hay elecciones en Argentina, hay elecciones en Uruguay, hay elecciones en Bolivia. A pensar, ¿eh? Voten bien, como dice la FAO. Como dice la FAO, ojalá tengan VIH. A la hora de votar piensen en nosotros, porque dentro de las poblaciones muchas veces somos por las que primero vienen a bajarle la hacha. Así que nada, súper importante eso, agradecerles a ustedes el espacio. También pueden buscar en Instagram Proyecto Viral, @Proyecto Viral, que es sobre A tu discurso le falta virus, para que vean un poco de información sobre eso. Y bueno, nada, muchas gracias a ustedes por la difusión, es importantísimo que hablemos más sobre esto. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y juntos hacemos el programa Puto el que lee. Suscríbete a nuestro canal de podcast. Los links a autores, músicas, videos y otras cosas chulis y puretes que se mencionaron en el programa los colgamos en nuestras redes. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Ahí también podés mandarnos la info de tu novela, poemas, obra de teatro, perfo, concierto o gacetilla de prensa que quieras difundir. Y también acciones de defensa de nuestros derechos, info sobre HIV, etc. Producción general, Puto el que lee. En Asunción nos da de comer Mango Tango Food. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas nos enseña guaraní la Casa 1073. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.